Capital Sonoro. Este es nuestro podcast de música y mi nombre es Nadia Orozco. Es mucho más que música, es una identidad en movimiento, una melodía que late en el alma de los llanos venezolanos y colombianos. Surgido en las vastas praderas, entre el sol ardiente y los caprichos de los ríos, el joropo es el eco de la vida misma en estas tierras llenas de encanto. En este podcast descubriremos cómo el joropo se ha convertido en un símbolo de resistencia y celebración, transmitido de generación en generación, y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, integrando influencias modernas sin perder su esencia. Cachi Ortegón, un conocedor de la música llanera, será nuestro guía. Bueno, Cachi, muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro podcast de música. Bienvenido. No, gracias a ustedes por invitarme. Soy Cachi Ortegón. Bueno, mi ocupación es la ganadería, pero al lado de eso soy como un gran aficionado a todo lo que tenga que ver con el llano, y especialmente la música llanera. Empecemos entonces por la parte más básica de todo este tema, y es ¿a qué se le puede llamar joropo? ¿A qué se le llama joropo? Esa más básica es la más compleja, ¿no? En Colombia, joropo es la música del llano, es como la música que se interpreta en este territorio especialmente, acompañada de un arpa o como una opción instrumental, la bandola, el cuatro y las maracas. Es una música representativa de esa región y una música que compartimos con Venezuela, donde el joropo, ahí arranca como todo un gran tema. No es solamente llanero, sino hay otros tipos de joropo, joropo oriental, joropo mirandino, joropo guayanés y una mayor riqueza o variedad de instrumentos. Pero en Colombia sí es lo que está ligado a este territorio y a esa instrumentación: arpa o bandola, cuatro y maracas. Hablando de Colombia puntualmente, y ahorita de pronto podemos pasar a Venezuela, pues mucho se habla sobre su origen, y hay diferentes hipótesis del origen y de cómo llegó o de cómo llega el joropo a Colombia. ¿Cuál crees tú ahí que es la más cercana o la más acertada? Bueno, yo creo simplemente que es una música que evoluciona con unas fuentes, la principal de todas para mí, la música española, tanto la música popular que llega con los conquistadores, con la soldadesca, etcétera, como la música religiosa que llega con las comunidades, jesuitas, dominicanos, bueno, con todas las comunidades religiosas. Y esa música se decanta en este territorio, se conforma, se singulariza, aprovechando también algo de influencia africana y algo de lo que existía en estos territorios como la música aborigen. Yo creo que recibe un poco de todas, sin duda, sobre todo de la música española, de la música europea, y en la música española nos entra un gran componente que es lo morisco, ¿no? Acordémonos que España venía de apenas liberarse de una ocupación de siglos que había constituido, especialmente en lo musical, un tipo muy especial de arte, y yo creo que todo eso lo recibimos nosotros. Viene en el 1500 y en adelante la ocupación al llano, y se viene conformando ese tipo de música que empieza a definirse, empieza a identificarse, empieza a reconocerse a partir del 1800, cuando la gente ya dice: en estos territorios hay una música especial, hay una música que se canta improvisando, hay una música que se canta con estos instrumentos, hay una música que narra las hazañas de toros, caballos, o las hazañas guerreras, o los enfrentamientos con los tigres. Hay una música que tiene una parte importante en los rituales de velorios. Hay una música que tiene un componente improvisatorio de duelo también, y eso a partir del 1800 empieza a nombrarse, a describirse, a identificarse como algo especial, la música llanera.
Como digamos que cronológicamente o en esta historia donde tenemos como ese cruce con Venezuela, como es ahí este punto de encuentro. No, no hay un cruce, ni hay una fecha, ni un hito geográfico. Esa frontera es caprichosa y esa frontera no puede tener un movimiento cultural o no puede parar una música o no puede cedularla, ¿no? No se puede decir la música pasa del Arauca, entonces ya tiene cédula colombiana, o la música deja de ser venezolana para convertirse en colombiana. No, es simplemente joropo llanero en esos territorios donde había mucha, o sea, tratándose de la misma cultura, de la misma geografía, de los mismos hechos históricos, digamos la guerra de independencia o antes las misiones religiosas, lo mismo se daba con exactamente iguales efectos. Entonces, la misma música en ese territorio y la misma música en este territorio. Quizás puede uno pensar que vino algo de allá para acá porque es una música que está más alimentada de esos procesos musicales del oriente de Venezuela que de los procesos andinos que están en nuestro occidente. Claro, y es una discusión, ¿no? Es como un debate que siempre está presente, pero a la final no hay como una respuesta puntual a eso. Bueno, eso es muy difícil. Eso es muy curioso, ¿no? Y tiene que ver con los sentimientos. La realidad es que, de manera innegable, la música llanera en Venezuela es la música que se ha llamado nacional. Bueno, desde los nacionalismos de políticos que buscan motivos de identificación, entonces la música nacional, mientras la música llanera en Colombia ha sido marginal y no es la música más representativa, no porque no lo quisiéramos nosotros los llaneros, sino porque el poder o las grandes promociones o las grandes industrias musicales no pasan por el joropo en Colombia y no han pasado nunca. Algo que hace contraste Venezuela con nosotros, donde la música llanera es la más importante del país y es una música que se promociona fuertemente desde el Estado y es una música que se divulga y bueno, políticamente también, por hablar de personajes recientes como Chávez, un hombre llanero y enamorado del joropo y cantador de joropo él mismo y gran aficionado, mientras que en Colombia jamás la música llanera ha estado cerca de los centros de poder. ¿Cómo se explica social, política y culturalmente que la música llanera, el joropo, no haya tenido, digamos que ese foco aquí en el país? Bueno, tiene que ver también con la composición geográfica y con la determinación política desde los Andes o desde el centralismo. No olvidemos que hasta hace unos decenios la música colombiana, entre comillas, era el bambuco. Así no representara siquiera, bueno, una parte importante porcentualmente de territorio en el país, pero esa era la música. Hoy está reemplazada, digamos, por el vallenato o por la cumbia, también con cierto origen de importancia política, de importancia cultural que uno no niega, pero si hemos sido marginales muchas veces en el devenir político, si no está lo llanero tomado en cuenta en muchas otras instancias, pues lo que se ha ganado la música llanera de reconocimiento en el interior ha sido, o en el resto de Colombia, ha sido fundamentalmente por su calidad, por su condición, por su representatividad en un territorio. Pero está marginada la música llanera tanto como lo ha estado el llanero. Hablemos un poco de las letras del joropo. ¿Cómo son esos relatos y qué nos cuenta o qué nos dice de ese sentir llanero? Bueno, yo creo que hace unos meses tenía una conversación con un músico norteamericano de músicas modernas y parrandeando aquí en Yopal con la familia de su novia, escuchó joropo, se lo gozó, conoció al Cholo Valderrama y a otros grandes cantadores y él estaba muy impresionado y decía que esta era una música orgánica, ¿no? Organic music, una música muy ligada al territorio. Y de eso habla indudablemente la letra, de la tierra, del paisaje, del árbol, del chigüire, de
lo que se come, de lo que se vive, de lo que se hace, de las faenas. Eso es lo que alimenta. Son textos casi siempre, 98% de las veces, hechos en versos de 8 sílabas, versos octosilábicos como una herencia del romance español. La mayoría de veces se riman los versos impares y son, digamos que, con mucho arraigo en la tradición. Desde romances medievales puede uno escuchar y en la realidad del territorio, porque la música llanera es también la autobiografía de esta tierra y siempre está contando lo que sucede. O sea, creo que hay un componente de ligazón con la tierra y un componente también de amarre con lo que está pasando. Y cada vez toma más fuerza una relativa urbanización del mensaje. Entonces, si el llano se está urbanizando, pues eso también está sucediendo con la música y digamos que se hace más comprensible, más asequible para otro tipo de públicos. ¡Hey, hey, hey! ¿Conoces Eureka? ¡Claro que sí! Eureka es un canal para niñas, niños y adolescentes donde lo que piensan, hacen y sienten es lo más importante. Con 24 horas de historias emocionantes en nuestro canal en TDT, en el 108 de ETV, en el 215 de Claro, en la franja Eureka de Capital, en nuestra página web eurekatucanal.com y en nuestras redes sociales, @EurekaTuCanal. Con Eureka, descubre el poder para transformar tu mundo. Hablemos de los tipos de joropo en cuanto pues a la producción musical. ¿Con qué tipos de joropo se puede encontrar el público? Bueno, yo creo que el joropo entre sus fortalezas tiene una gran variedad de ritmos. Tiene pues el joropo recio, tiene el pasaje que está dedicado más al romance, tiene un componente importante que es el contrapunteo, la facilidad de improvisar. Es una música bailable, aunque el joropo como baile no sea de los más fáciles, sí tiene el joropo en el baile, en las múltiples academias que hay en todo el territorio y fuera de él, una gran facilidad. La mayoría de público hoy llanero joven llega a través del aprendizaje del baile y se queda en el joropo. Y el baile es hoy una herramienta pedagógica muy importante. Y también hay una gran proyección del joropo como virtud instrumental, ¿no? El joropo tiene muchos trabajos instrumentales, tiene grandes instrumentistas, arpistas, cuatristas, bandolistas, bajistas, maraqueros, bueno, y se ha ensamblado con otras músicas y con otros instrumentos. Entonces yo creo que el joropo se puede ver como espectáculo, el joropo puede ser una música masiva y el joropo también puede ser esa música sin acompañamiento que es la de los cantos de trabajo de llano, nuestro orgullosísimo patrimonio cultural de la humanidad. Y puede ser la música más íntima de simplemente estar en un chinchorro, en una tarde de esas de aguaceros en llano, con un cuatro componiendo unas coplas. Se puede decir entonces que el joropo se divide por un lado en cuanto a esos ritmos y esa producción y por otro lado según la región, ¿podría ser? Bueno, sí. Hay digamos, una que se me escapa es un componente ritual religioso de los cantos de velorio, los rosarios cantados, que también hace parte de esa riqueza de manifestación que es el joropo. Pero sí, yo creo que el joropo ahora ha salido de los hogares, ha salido de los vecindarios, de los atos y fundaciones, de los caseríos para entrar, digamos, o intentarlo en ese circuito en el que están todas las músicas compitiendo. Entonces, hay un joropo para mostrar y hay un joropo más íntimo, más llanero, que es con el que convivimos cada uno de nosotros ahora. Para después, amor salvaje. Ahorita me hablabas de esa evolución que de pronto el joropo está teniendo y puede llegar a tener en un futuro, y es cuando pues se entran como estas experimentaciones de pronto de parte de nuevas generaciones. ¿Cómo son estos nuevos, como tal vez mezclas o fusiones que se dan para llegar a una nueva versión del joropo? Sí, yo creo que una generación como la mía, fuimos siempre monofónicos, no escuchamos sino una música, el joropo.
era la nuestra y era difícil que entrara otro tipo de música a nuestro afecto. Y muchas veces ni siquiera a nuestros oídos, no oíamos sino eso. Hoy en día eso no es posible y toda la información musical y todo el mercado musical de que los jóvenes disponen los alimenta y ellos se encargan con sus condiciones personales, artísticas, sus inquietudes, sus búsquedas de hacer un joropo que no omite ninguna influencia, que decanta varios tipos de música, está ligado con el jazz, digamos los experimentos que a mí me gustan más personalmente con el jazz o con el flamenco y en otros que me gustan mucho menos con la música popular o la música norteña o cosas así. Creo que cada joven tiene el derecho de experimentar y hacer una nueva música. Yo creo que la tradición no es para mantener, como decía alguien, unas cenizas por ahí, no, es para mantener un fuego encendido. Entonces, cada quien lo interpretará a su modo. Se están haciendo cosas para todos los gustos, unas de ellas, en mi humilde opinión, muy valiosas, otras no tanto. Cachi, ¿cuáles son las canciones que, a tu modo de ver, alguien debería escuchar si quiere entrar en este universo del joropo, como esos himnos del género que hay que sí o sí escuchar? Bueno, yo creo que eso tiene que arrancar de una mezcla ideal de la tradición y el romance con lo más llanero, que es como el Quitarresueños número 2 de Cholo, al lado de un gran joropo o un gran pasaje, digamos, venezolano que se llama Cajón de Arauca Pureña. Bueno, ahí empieza la lista y se va lejos. Creo que algo que yo aconsejaría a todo el mundo escuchar e intentar entender y conocer es Florentino y el Diablo, un poema que recoge la tradición llanera en que un coplero se enfrenta en versos con el diablo y lo vence. Hay una versión magnífica con el Carrao y José Romero, creo que todo el mundo debería escuchar. Pero bueno, o sea, por ahí empieza y hay una larga lista ahí donde uno se encuentra nombres como Walter Silva, como Milena Benítez, como Nelson Morales, el Catire Carpio, donde hay mucha música para escuchar. Pero bueno, creo que ese es un ejercicio de otra conversación mucho más lento. Yo empezaría por cosas también como El Negro José María en versiones criollas, por conocer el antecedente tradicional, algo que se hizo en un trabajo que se llamó Raíces de la Música Llanera, y conocer las nuevas propuestas que tiene la gente, desde Campesinos Rap, un grupo de rap criollo de muchachos sabaneros, donde el lenguaje del rap es el del mastranto, la soga, el coleo, el cuchillo, el chigüire, la danta, etc. O cuestiones como Chimó Psicodélico, un grupo araucano, El Yopo, un grupo acá de Casanare, que están haciendo un nuevo joropo. Bueno, Cachi, pues muchas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros ese conocimiento. Muchísimas gracias. No, con gusto. Cuenten conmigo. Nuestro podcast de música hace parte de todos los shows que hacemos en Capital Sonoro, y no sería posible sin la dirección de Santiago Rivas, la investigación de Juan Pablo Conto y Nadia Orozco, la edición de Cian González, Adriana Castellanos y la producción de María Cuestas. Recuerden que pueden escucharnos en Capital Político, de vital importancia, respeto, garra, y aquí, semana tras semana, con noticias, historia y buena música. Gracias por escuchar. Capital Sonoro.